Buen día, soy el arquitecto Piñeiro, profesor de Historia y Crítica 2, y vamos a ver en esta unidad el romanticismo en Europa, en los siglos XVIII y XIX. Objetivos particulares salen del mismo programa, ahí tienen para observar. Sobre todo vamos a hacer hincapié en aspectos culturales y sociales, como las ideas del romanticismo se impusieron y tuvieron su influencia, sobre todo en la arquitectura del siglo XIX. Los contenidos, partimos desde el romanticismo en Inglaterra, pasando por un fenómeno que lo vamos a ver relacionado con el de la Revolución Industrial, y después la misma idea del romanticismo en el desarrollo de teóricos como Ruskin y en la práctica con William Morris, sobre todo en lo que hace la ideología en relación a la arquitectura. Bueno, el romanticismo nace en Inglaterra, ese es el antecedente histórico. Nicolás Pesner establece en su libro Esquema de la Arquitectura Europea que justamente alrededor del siglo XVII se lo usaba este término, se lo usaba como un adjetivo. El adjetivo romantic era para señalar la naturaleza, como dice el texto, la naturaleza aventurera de las novelas de caballería. Las novelas de caballería que eran antiguos escritos que circularon durante toda la Edad Media, algunos conteniendo leyendas como la del rey Arturo, otras mezclándose con la tradición del culto católico. Mostraba a ese noble caballero en defensa de los valores y de la moral cristiana. También el término romanticismo pasa a la palabra francesa, tiene un origen francés, de la cual de ahí deriva también romance. Entonces, durante el siglo XVII no solamente era común la lectura de estos libros, que se lo editaban a través ya de impresos de la época, sino también que estaba asociado a relacionar justamente con los paisajes que tenían algún tipo de edificación medieval, que era muy común en Inglaterra. Hay dos antecedentes. Ya, fíjense, John Evelyn, un escritor y jardinero, atribuye a ciertos paisajes alrededor de la ciudad de Bath, con sus arquitecturas góticas, lo atribuye como un paisaje de tipo romántico. También otro funcionario político también atribuye esta condición del paisaje de ser romántico por tener naturaleza y arquitectura del periodo medieval. Bueno, tomando la idea de Pesner, justamente este término, romanticismo, denota lo que él va a llamar el espíritu romántico de la época. El espíritu romántico estaba dado por un estado de nostalgia del espíritu humano. Entonces, este estado de nostalgia apuntaba, según Pesner, a la oposición ante el presente. ¿Qué oposición ante el presente? Estamos siglos XVIII, donde todavía el barroco está en su último desarrollo, tal vez más frívolo que fue el rococó. Frívolo porque abandona los ideales asociados al espíritu religioso. El rococó nace como instrumento de propaganda del cristianismo, sobre todo católico. El rococó ya es un barroco con un objetivo más de disfrute banal, más frívolo. Entonces el romanticismo, el espíritu romántico se
se opone a esto, a este rococó imperante en la época. También se opone al racionalismo sin imaginación establecida por, sobre todo por el neoclásico, esa actitud de copiar edificios tal cual son en cuanto a el canon grecolatino, o sea, tomar un edificio y solamente componerlos acorde al canon de proporción, simetría, armonía, orden. Bueno, esto también el romanticismo se opone. El otro tema, que lo vamos a ver más adelante, es también la oposición hacia un fenómeno, que ya lo enuncié en el programa, que va a ser el fenómeno de la revolución industrial, a la industrialización, que para los románticos todo producto industrializado estaba lleno de fealdad. Bueno, Pevsner apunta de que el romanticismo, antes de hacerse visible o tener influencia concreta en la arquitectura, se manifestó en la literatura, en la filosofía, también en la jardinería. Entonces, vamos a ver que el plano filosófico y sobre todo asociado a la estética, una obra que remarca Pevsner es a este libro, digamos, se llamaba Los placeres de la imaginación, escrito por Joseph Addison hacia 1712. Addison, lo importante de rescatar de Addison es esto. Él dice, si consideramos los edificios como objetos visibles o imaginarios, su valor estético será el mismo. Sus méritos derivan no solo de las proporciones bellas, ni de sus perfectas normas ideales, sino de la capacidad de inspirar imágenes románticas y evocar pensamientos en la mente del observador. O sea que para Addison la belleza no parte de las cualidades de un edificio que tenga orden, proporción, acorde al canon grecolatino, sino más bien la capacidad del edificio que permita justamente evocar a nosotros imágenes románticas, imágenes que nos lleven justamente a ese mundo medieval donde lo fantástico se conjuga con lo religioso y con la épica y con el espíritu de aventura. Bueno, el otro punto tiene que ver con este escritor que lo menciona Pevsner, Alexander Pope. Alexander Pope, un escritor del siglo XVIII, inglés, que en su mansión, digamos, desarrolla una intervención paisajística que se separa, digamos, un poco de la moda de la época. Acuérdense que el barroco impone una forma de concebir el paisaje en cuanto a jardines que estaban regidos por ejes de simetría, la geometrización incluso de todos los arbustos a través de la poda, por supuesto, logrando así jardines muy ornamentados, casi de manera fantasiosa, porque no es así la naturaleza como se nos presenta. Sin embargo, Pope desarrolla un tipo de jardín totalmente diferente. Fíjense que uno de sus criterios, acá puse abajo, uno de los criterios que él plantea para la elaboración de
su jardín. Dice: estoy esforzándome para levantar a mi alrededor una escena pintada, un bosque y selva en el verdor y la belleza. Estoy vagando a través de glorietas y grutas en vanidad. Bueno, más allá de las cuestiones poéticas, él resalta de que lo que él haga en su jardinería tiene que remitirnos a una imagen de un paisaje pintado. Si vemos en esta imagen un cuadro de lo que fue su mansión, hoy está totalmente derruido, solamente quedan cimientos, podemos ver la mansión implantada en un espacio donde aparentemente no hay un tratamiento, no denota un tratamiento paisajístico importante, ya que vemos masas de árboles boscosas. En realidad todas esas masas de árboles fueron planificadas para que no se los lea como si fuera intervenido por el ser humano. Acá vemos la planta de la residencia, esto que todavía guarda un carácter tipo jardín barroco, el eje de simetría longitudinal, pero a los costados vemos la intervención que hace Pope, en la cual aparecen senderos de trayecto más orgánico que circundan o atraviesan las masas de vegetación boscosa. Incluso debajo de algunas partes del jardín había una especie de grutas, recordándonos a ese mundo medieval donde la piedra y la trabajada de manera tosca era la constante. Lo romántico, entonces, hay que entender que designa al sentimiento que inducía el paisaje y los castillos medievales en ruina dispersos por todas las islas británicas. Hay que entender de que el romanticismo era eso, era inducir al sentimiento humano ese recuerdo de que ahí hubieron castillos, hubieron un paisaje de castillos, catedrales, de un mundo ya que ya había desaparecido. Entonces, a mediados del siglo XVIII también lo pintoresco tenía que ver con eso, con observar un paisaje como si fuera una pintura paisajista y contemplar el contenido de ese paisaje. ¿Cuál es el contenido de ese paisaje? Naturaleza y edificios en ruina de ese mundo medieval. Entonces hay que entender de que era parte del gusto de la época, sobre todo de la aristocracia inglesa, una aristocracia que también dentro de su gusto estaba el de las colecciones de artes y antigüedades. Tanto Leland Roth, un escritor que ustedes ya lo vieron en el barroco, y tanto Leland Roth como Pessner apuntan esto, de que la sociedad de la época, como vemos en estas antiguas pinturas, muchas veces se reunían en círculos de coleccionistas y anticuarios, y donde se vendían o se compraban, estaba la compra y venta de todo tipo de antigüedades de distintos siglos y distintos países. Y estos escritores remarcan de que también se compraban y se adquirían cuadros de pintores franceses. En Francia, en el siglo XVII, hay que apuntar de que existían dos pintores importantes que gustaban pintar paisajes. El pintar paisaje implicaba captar todos los elementos de ese paisaje. Eso era esos pintores. Uno de ellos es Poussin,
Fíjense lo que capta en un paisaje francés en 1649. Pastores, que vemos pastores, un gran lago, masas arbóreas, edificios de algún tipo de aldea lejana donde se puede ver esas reminiscencias románicas de esa aldea. Otro pintor muy común en el siglo XVII y muy solicitado por los anticuarios y coleccionistas del siglo XVIII fue Claude Lorrain. Otra vez, nuevamente, el paisaje conteniendo pastores o aldeanos, masas de vegetaciones que rodean lagos o ríos y algún tipo de ruina del antiguo imperio romano, que también sabemos que el imperio romano no solamente estuvo en toda Italia presente, sino también en Francia, España y en las Islas Británicas, y ahí dejaron su impronta arquitectónica. Bueno, coleccionistas también gustaban de adquirir estos grabados, ya no de pintores franceses, sino este de un grabador llamado Giovanni Battista Piranesi, que vivió durante el siglo XVIII y no solamente abocado al arte del grabado, sino también era arqueólogo y arquitecto. Realizó, como dice la placa, 2000 grabados, en la cual registró edificios antiguos o en ruinas, sobre todo de Italia. Entonces, pero ¿cuál es en esto que más podríamos decir? Bueno, está más asociado al neoclásico, pero su actitud es romántica en cuanto a que muestra las ruinas o representan las ruinas del antiguo imperio de una manera fantástica y exagerada. Fíjense la escala que tienen los seres humanos en estas colosales ruinas, que en la realidad no era así. Bueno, esto también nos remite a una evocación de lo que fue el pasado magnífico del imperio romano, que abarcó una gran parte del mundo conocido. Retomando ya en relación al paisaje y a intervención en el paisaje, este arquitecto, es bueno recordarlo porque también lo apunta Pevsner y Leland Roth, es un arquitecto inglés, Sir John Vanbrugh, quien más afín a la estética barroca y neoclásica, tuvo que intervenir en un jardín de una mansión, justamente en el Palacio de Blenheim. La propietaria le hizo intervenir en los alrededores y le dijo que al intervenir elimine unas ruinas que molestaban en su finca, digamos. Esas ruinas eran un antiguo palacio medieval, ahí tenemos la imagen, lo que quedaba, y Vanbrugh dice de que, o aconseja a la propietaria no eliminar esto, dejarlo como parte del paisaje, ya que él mismo dice en sus memorias, las ruinas suscitan reflexiones vivificantes y placenteras sobre las personas que lo habitaron. Mejor, esto dice que actúa mejor que ver una pintura de paisaje, sentarse en el paisaje mismo para contemplar eso que alguna vez tuvo vida y que fue parte de una historia. Sin embargo, Vanbrugh lo que hace cuando interviene en la construcción de su casa, no adopta el lenguaje ni neoclásico ni barroco. Fíjense, la misma vivienda del arquitecto
más acorde a lo que es la arquitectura románica medieval. El mismo defiende en sus memorias también el carácter evocador de por qué tiene que ser así su arquitectura. Él mismo establece de que quería dar un efecto escenográfico y de movimiento al eliminar todo eje de simetría y mostrar una arquitectura casi orgánica en su desarrollo, siguiendo los mismos desniveles de la topografía. Bueno, esto es una síntesis de lo que vimos hasta ahora. El romanticismo tiene un carácter, o más que un carácter, influye, el espíritu, la idea del romanticismo influye en el paisaje o en el diseño paisajista y en la arquitectura, por una cuestión de asociación emocional, ya que tanto la evocación que puede, la evocación, la nostalgia y la melancolía que puede suscitar edificios del periodo medieval o ruinas de edificios medievales, incluso de antiguas ruinas del Imperio Romano, nos lleva a esta consideración estética, que es lo sublime y lo bello, dados solamente por esta cuestión, evocación, nostalgia y melancolía, no por un canon de belleza grecolatino. Por supuesto que esto va a dar origen a lo que va a ser la corriente pintoresquista y el medievalismo. El pintoresquismo sería el carácter estético de los jardines ingleses, no jardines al estilo barroco, sino al estilo pintoresquista. Y el carácter medieval que van a tener las arquitecturas que se van a hacer de aquí en adelante, hacia mediados y fines del siglo XVIII en las Islas Británicas. Entonces, esto es para entender un poco en dónde estamos situados. Siglo XVIII, 1700, en las primeras décadas, este libro importante, Los placeres de la imaginación, que establece un poco el fundamento teórico de lo que va a ser la estética romántica. Hay que entender que en esa época se descubre Pompeya y Herculano, que va a dar un impulso a la historia y a una nueva disciplina que va a ser la arqueología, de precisar en detalle los hechos y acontecimientos históricos, sobre todo de lo que fue Grecia y Roma. Eso, acuérdense de que da origen al neoclásico, con Winckelmann a la cabeza, ese gran historiador que trató de ubicar en sus fechas exactas y en su precisión histórica lo que fueron esas culturas, pero en paralelo a esto se da como una oposición el romanticismo, con sus vertientes o su influencia, digamos, en el jardín inglés pintoresquista y en el medievalismo, y sobre todo que deriva después en un neogótico, en la arquitectura. Todo esto, digamos que se da de manera paralela. Entonces, el jardín inglés. Habíamos visto ya cómo el jardín inglés va adquiriendo durante el siglo XVIII con un carácter totalmente distinto a lo que fue el jardín francés. Lo habíamos visto como antecedentes a Pope, al escritor Pope y su intervención en el jardín, y también al arquitecto Vanbrugh, con la actitud misma de salvar las ruinas propias que estaban, digamos, presentes en un jardín. Esto va a dar origen a lo que va a ser el jardín inglés, que según Leonard Roth también
difería del jardín francés, en la cual el jardín francés era un lugar donde se impone la geometría. Acá en el jardín inglés de carácter pintoresquista, este sería un jardín inglés de arriba, un jardín inglés de carácter barroco, pero el jardín inglés de carácter pintoresquista, como él mismo lo establece, es el que nos muestra un enfoque distinto en la manera de proyectar, ya que no se nota la mano del hombre, no se nota, si bien esto que parece un paisaje sin intervención humana, fue intervenido para que no se note que fue intervenido. Entonces, tomando esa cualidad del jardín, vamos a ver dos ejemplos. Esto es en Stonehead, el parque Stonehead, en Inglaterra. Se ha realizado hacia el 1741, es una finca de 1 hectárea prácticamente, que incluye no solamente una mansión que vemos allá, una mansión de tipo paladiano que nos evoca un renacimiento que nunca estuvo presente en la isla británica, pero también incluye una aldea de connotaciones medievales y jardines y hasta áreas de cultivo con sus bosques, digamos. Todo esto, esta imagen, digamos, donde podemos ver la masa boscosa, el palacio paladiano, una suerte de puente al estilo romano, nos está haciendo alusión prácticamente como esos cuadros paisajistas franceses que eran muy a gusto del inglés. Acá vemos prácticamente es como si fuera un cuadro, una pintura paisajista. Por eso es el carácter pintoresquista. Pintoresquista viene de pintura, del término. Otra obra importante es la de William Kent. William Kent fue un arquitecto paisajista que se formó en Italia. Estudió las obras de Palladio y estudió también todas el mundo grecolatino y sobre todo lo que quedaba en ruinas arqueológicas que se estaban reflotando con la arqueología. Interviene en este gran parque a través de no solamente estas grandes masas boscosas que nos remiten a que ahí no hubo intervención humana, solamente vemos la intervención humana por estos claros en donde aparecen ciertos hitos. Por ejemplo, esto es un mural, digamos, con nichos donde hay estatuas y esas estatuas nos remiten a personajes importantes de la cultura inglesa, estos pequeños templetes al estilo de Palladio, estos puentes que nos remarcan casi un carácter fantasioso de lo que es la arquitectura romana. Y acá lo que quiero denotar en esto, justamente el carácter pintoresquista de este magnífico jardín. Este jardín inglés de una gran extensión, digamos, no solamente contiene estas edificaciones o estos diseños paladianos o romanos, sino también iglesias. Fíjense que acá marco, en el Google se muestra la extensión que abarca cuando se ven las masas de bosque, los senderos que atraviesan la masa de bosque, el lago. Por lo general eran lagos que
que existían en el lugar, pero que se lo moldeaba al gusto, se lo exageraba. Si el lago era más o menos regular, se lo hacía más irregular para que se note esa naturaleza casi salvaje, no tocada por el ser humano. El otro tema es, por ejemplo, que todas estas imágenes nos remite siempre a como si fuera un cuadro de Lorraine o Sen, en donde si analizamos la pintura del siglo XVII de estos pintores, de estos artistas, vemos lo mismo. Vemos un recuadro donde contiene arquitectura, ruinas, paisajes, personas, habitantes de ese paisaje, lo mismo que en la intervención del jardín inglés. No solamente hay que remarcar de que el jardín inglés de estética pintoresquista era lo opuesto al barroco, como vemos en la imagen de arriba, sino también de que si en el jardín donde se intervenía no existían ningún tipo de ruinas o edificaciones que nos remita o nos evoque a un pasado medieval o romano, se construía la ruina, se diseñaba y se construía un edificio en ruina para remitirnos a ese pasado. Entonces, acá vemos los rasgos de un jardín inglés pintoresquista y su carácter romántico, digamos, en cuanto a que se muestra la naturaleza exagerada del paisaje en cuanto a sus accidentes y asperezas e irregularidades, en donde muchos de los cauces de aguas existentes se lo reconducía, se lo reorientaba para lograr tal o cual efecto escenográfico. Incluso si no había espejos de agua, se creaban los espejos de agua, se planificaban los recorridos de manera de sendero, de tal forma de que nos remita que ese paisaje nunca fue planificado, digamos. Diseñar algo para que parezca que nunca fue diseñado. Bueno, el tema del uso de grutas y ruinas existentes o creadas para el... Bueno, hay que entender que durante el siglo XVIII el poderío inglés en el mundo se hace cada vez más presente, sobre todo en colonias como India o China. Eso hace de que mucha de la arquitectura exótica de afuera, digamos, sea usada dentro del jardín inglés de tipo o de estética pintoresquista. No solamente vamos a encontrar estas referidas a otro tipo de cultura que en alguna vez estuvieron presentes en la isla, como la cultura romana, sino también de arquitectura que nos remite a hechos históricos locales, como la medieval, sino también arquitectura como esta, este jardín, que nos remite a China. No tiene nada que ver con una cultura presente, pero sí esa evocación de algo exótico. Entonces, la ruina actúa como un recordatorio del paso del tiempo y la primacía de lo natural sobre lo artificial para crear un espacio melancólico. Ese término espacio melancólico, ese estado del alma que lleva prácticamente a la angustia, era muy afín al gusto del espíritu romántico. Pero todo esto iba a cambiar abruptamente con un hecho que surge en la isla británica, que va a ser justamente lo que muestra la imagen y que va a dar origen a la revolución industrial.
¿Qué vemos? Vemos una máquina allá en segundo plano, una máquina metálica, extrayendo agua, napas, extrayendo las aguas de las napas, y una caldera humeando, eliminando gases, digamos. Eso, ¿qué es esto? Esto es justamente una de las primeras máquinas de vapor para optimizar un recurso que estaba ya en extinción, digamos. Bueno, la cuestión es la siguiente. Hay que entender que hasta el siglo XVIII el único medio energético era el carbón de leña. Era un bien, digamos, que no, insostenible para el uso intensivo que se le daba a la leña, no solamente la madera para leña, sino también la madera para todo tipo de edificación y embarcaciones, lo que hace de que merme la producción y se busque otro tipo de energía. Bueno, uno de los recursos estaba bajo tierra, que era el carbón mineral, la hulla. Ese carbón mineral y la hulla, bajo varios metros, tenía el inconveniente de que de las napas de agua, napas freáticas, que debían sacarse para poder extraer el carbón mineral. Bueno, se extrajo las napas de agua, se extraía o se bombeaba el agua para extraer la hulla a través de esta máquina de vapor. Por eso vemos la caldera, el humo de la combustión y la máquina moviéndose automáticamente, bombeando el agua de las napas. De esa manera se podía excavar y extraer el mineral. El mineral que va a ser, digamos, que va a cambiar la fisonomía no solamente de la isla, sino del mundo entero. Muy pronto, como muestra el mapa, empiezan a aparecer un montón de lugares de la isla donde se podía extraer este mineral y en donde se aplicaba la misma técnica del vapor para mover la maquinaria. Va a dar origen a otro tipo de maquinaria que va a ser el telar movido al vapor. Acá vemos el telar mecánico, manual, inmediatamente un telar automático hacia 1779, telar movido por vapor. Solamente el operario controla de que la máquina funcione. Acá en el mecánico la operaria está manipulando y haciendo ciertas acciones para el tejido. Esto ya no en la máquina de telar de vapor. También va a dar origen a esta suerte de carro, donde vemos en primer plano la caldera para la combustión, un carro que permite el desplazamiento de todo el mineral de la hulla y va a dar origen después al tren y luego al automóvil. Hacia 1800 los grandes telares funcionaban en gran parte de las ciudades de las islas británicas para la confección de todo tipo de tejido que se exportaban en todo el mundo. Ahora, esto va a tener un fundamento. Ese fundamento va a estar dado, va a tener un fundamento y un desarrollo que va a estar dado justamente por las ideas de este economista escocés que fue Adam Smith, que hacia 1776 escribe La riqueza de las naciones, La riqueza de las naciones, en donde establece el carácter primitivo de lo que eran las antiguas monarquías, con la acumulación de riqueza en los países monárquicos y a costa de empobrecer a las distintas colonias que tenían el dominio de estos países monárquicos. Y no solamente de empobrecer las colonias,
sino también de empobrecer al mismo país, ya que la riqueza solamente llenaba las arcas del rey y no se distribuía equitativamente. Entonces dice que la clave del bienestar social está en el crecimiento económico de la persona a través de la división del trabajo y la libre competencia. Eso implicaba que cualquier persona podía emprender un proyecto productivo y enriquecerse y generar así con otros emprendimientos una suerte de red de circulación de bienes, servicios y sobre todo de circulación de papel moneda. Entonces, el crecimiento del mercado es la clave de esto, el crecimiento del mercado y la especialización de los distintos mercados. Considera la libre competencia, que es el medio más idóneo para el crecimiento económico. Obviamente que esto fue adoptado por la monarquía inglesa, que de por sí la monarquía inglesa nunca tuvo un carácter de absolutismo como fueron las otras monarquías en Francia o las monarquías en España. Era una monarquía moderada, en donde la decisión del rey estaba limitada por un parlamento, en la cual el parlamento estaba formado por cámaras de comunes y cámaras de lores, en la cual cada representante de cámaras ponía limitaciones a posibles decisiones erradas del rey. Eso hace también de que automáticamente con las ideas de Adam Smith en un ámbito de monarquía moderada y más el desarrollo de lo que fue las maquinarias primero de extracción las maquinarias de drenaje de las napas, hasta después lo que fue la maquinaria de la máquina del vapor y después las maquinarias para crear o fabricar piezas de otras maquinarias para fabricar otras cosas, que genera un tipo de sociedad totalmente diferente a la que va a ser a lo que fue la sociedad del siglo XVII y comienzo del siglo XVIII, en la cual solamente, como vemos en las imágenes, solo había dos tipos de clase, la muy pobre y la muy poderosa, asociada al monarca y a la clase dirigente, que es las familias monárquicas, la élite intelectual, el clero y el ejército. Nuevamente esto va a mutar y va a dar como resultado este tipo de sociedad que va a estar dado por una burguesía capitalizada justamente por las ideas de Adam Smith. Cada burgués o habitante de la ciudad podía tener su emprendimiento productivo, enriquecerse con estos emprendimientos productivos y hacer recircular el dinero. Entonces va a dar origen a industriales, que son lo que tenían las industrias textiles o de fabricación de metales, los comerciantes para vender los productos ya elaborados por las industrias, inversionistas y bancarios para recircular o mover el dinero, y empresarios e inventores para justamente propiciar el desarrollo de industrias. Entonces, las industrias fueron fomentadas por los bancos y la circulación de dinero genera esta suerte de triángulo en donde los bancos permiten el desarrollo del capital, puestos en industrias que generan productos que generan dineros, y esto al banco nuevamente. La burguesía capitalizada en este modelo de economía liberal permitió fomentar a inversionistas, empresarios y
decía antes, un modelo que en el enfoque de Pestner iba a ir en contra de los ideales del espíritu romántico, ya que obviamente el espíritu romántico que se valía del poder evocativo que tenía el paisaje y su arquitectura, esa evocación hacia un pasado medieval en donde no existían las industrias automatizadas, pero sí la de tipo artesanal, iba de golpe a contaminarse con este tipo de nueva tecnología que iba a poblar el paisaje del siglo XVIII. Esto es lo que Nicolás Pestner remarca como la industrialización llena de fealdad. Nuevamente retomamos estas ideas de Addison sobre los placeres de la imaginación, en la cual los méritos del edificio no derivan de sus bellas proporciones, sino justamente de la capacidad de inspirar imágenes románticas y evocar pensamientos en la mente del observador. Esto no iba a morir con la revolución industrial, sino que iban a tener una serie de seguidores, entre ellos nuevos pensadores, arquitectos y diseñadores que se van a hacer eco de eso y van incluso a tener una actitud de oposición a la industrialización. Entonces, vamos a ver ese nuevo gótico que surge en este periodo de cambio. Nuevo gótico o arquitectura neogótica de inspiración romántica, que vamos a tener acá abajo. Menciono los ejemplos que vamos a ver a continuación. Bueno, como dice la placa, el jardín pintoresquista inglés tiene una concepción romántica. O sea, cuando hablamos de jardín inglés hay que remarcar que el jardín inglés romántico es el pintoresquista, el que tiene ese diseño que habíamos visto de carácter orgánico, en donde no se ve la intervención humana, que puede tener o no arqueología, hechos como es construcciones arqueológicas, pero sí que denote su carácter evocador de un pasado que está presente en el paisaje. El gótico, hay que entender, como apunta Pestner, nunca murió en la isla británica. ¿En qué aspecto? Nosotros, si vemos la irrupción del romanticismo, del Renacimiento en Italia, marca un antes y un después. Marca ya el inicio de una nueva arquitectura en oposición a lo que fue el gótico. Y de ahí en más se siguió haciendo arquitectura de corte renacentista, que va a derivar después al manierismo y al rococó, y al barroco y el rococó. Acá no, en la isla británica no fue tan así, ya que hacia 1580 todavía se seguía haciendo arquitectura gótica. Acá vemos, fíjense, la imagen de abajo, una capilla del 1400, una capilla que se finaliza en el 1515, cuando ya este tipo de arquitectura no se hacía en gran parte de Italia, sobre todo, y Europa. Bueno, el ejemplo más concreto va a ser este escritor, no arquitecto, un escritor, Horace Walpole, un escritor que da inicio justamente al tipo de literatura que se va a llamar arquitectura gótica y mucho más moderna, digamos, una concepción más moderna, va a ser la literatura de misterio y sobre todo de fantasma. La literatura que él compone
Acá vemos el título de una de sus primeras novelas, va a ser El Castillo de Otranto. Y fíjense, dice El Castillo de Otranto, una historia gótica. ¿Qué cuenta el Castillo de Otranto? Un castillo infectado por fantasmas, que hace la mil y una a sus habitantes. Entonces, tal vez para darse inspiración a seguir escribiendo este tipo de novelas, que Walt construye su casa en forma de castillo. Acá vemos su gran mansión, que lo fue construyendo de a poco, por etapas. Vemos las torres como si fueran castillos góticos, pináculos. Vemos el diseño pintoresquista del jardín que lo rodea, con sus masas boscosas. Esto que se ve a la derecha, la torre en realidad es un salón de baile. Acá vemos partes del exterior de este edificio, tomado justamente de la arquitectura, gran parte de los decorados y diseños, lo toma de la arquitectura inglesa del siglo XII y XVI, y que lo fue ampliando con el largo del tiempo, ya que no responde a un eje de simetría. Acá no existe la simetría, no existe proporciones grecolatinas. Vemos los salones, salón de té, a un costado. Acá vemos la torre circular que se veía en la imagen, que es el salón de bailes. Otro de los salones que da justamente hacia un parque y a un lago, es donde vemos el diseño que tiene su cielo raso, de bóveda en abanico. También usado este tipo de bóveda de abanico en el gótico, sobre todo el gótico del siglo XIII y XIV. Y otro que vamos a ver va a ser la obra del arquitecto escocés White. White plantea su casa, hoy no existe, está derruido esto. Plantea su casa con una arquitectura que más nos remite a una inmensa catedral con una torre que llegó a tener 83 metros. Esa torre denota el punto de inflexión y de articulación de los distintos espacios. La entrada misma de la casa es como si fuera de una catedral. Uno entra a una escalera monumental donde llega a este centro donde está la torre, y ahí a la distribución de las distintas áreas, digamos, de las distintas áreas de la vivienda. Nuevamente, eliminación de un eje, si bien existe un eje, pero no es un eje, o dos ejes, digamos, pero no son axiales, son ejes en forma de cruz, pero no tienen nada que ver con una simetría. Una proporción, no existe una proporción grecolatina, ya que el largo y el alto no son proporcionales, ya que predomina más bien el alto sobre el largo. Ahora, haciendo un pequeño punto y aparte a este desarrollo, estamos llegando hacia el siglo XIX con un fenómeno que tiene una incidencia en el desarrollo del pensamiento romántico, que va a ser la revolución industrial. Incidencia en el sentido de que genera como una suerte de oposición. Al haber revolución industrial, los pensadores románticos se oponen y empiezan a elaborar un fundamento arquitectónico, digamos, de hacer
hacer construcciones en oposición a eso, a ese fenómeno. Pero también hay otro hecho que, si bien no va a tocar de manera directa, pero sí va a potenciar de manera casi indirecta al desarrollo de la arquitectura neogótica. La revolución tiene que ver con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue la destitución de la monarquía absoluta en Francia, una revolución propiciada por la Ilustración y sobre todo el grupo de enciclopedistas, digamos, la enciclopedia como se lo llamaba, que proponían derrocar el modelo político, poner otro modelo más republicano en torno a una constitución y en torno a una declaración de los derechos humanos que versaba en la igualdad, fraternidad y libertad de todos los ciudadanos. El monarca no tenía que ser más ni menos, ni tampoco el clero que cualquier ciudadano. Por supuesto que esta buena idea tuvo un descontrol al no tener una decisión del modelo político, y muerto el monarca y gran parte de la, o guillotinado mejor dicho, pasaron por las guillotinas el monarca y gran parte de la clase dirigente, entre el 1793 y 1794 reinó el terror en Francia. Esto llevó a un golpe de Estado propiciado por Napoleón Bonaparte, que instaura un consulado y que puso orden, digamos, a ese estado de caos y de terror. No obstante, este consulado se elimina y en 1804 Napoleón es coronado emperador de Francia, y hacia 1808 empieza su campaña de dominio de toda Europa, que propiciaba el imperio napoleónico, eliminar todas las monarquías absolutas que quedaban en Europa para propiciar los ideales de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, y romper el vínculo entre Estado o Estado monarca con la Iglesia imperante, que era la católica en los países católicos, digamos, y las iglesias luteranas en los países protestantes. En su afán de conquista, también fue aboliendo el feudalismo y trató de instalar la libertad de culto en esta división de separar Estado e Iglesia. Obviamente que acá en el mapa vemos Francia, el imperio francés, anexado al imperio francés ya por el dominio que hace Napoleón. Tenemos a España y a Suiza, un imperio austríaco y Prusia, justamente, que se adhieren a las potencias napoleónicas, son estados aliados, y estos en verde son los países que se opusieron a los designios napoleónicos. Gran Bretaña, sobre todo, que es quien vence finalmente a Napoleón hacia 1815 y da fin al imperio napoleónico. A nivel geopolítico, hace de que se produce una nueva delimitación de los países a través del Congreso de Viena, que se da en este periodo, 1814-1815. Pero lo que hay que entender que en esta delimitación, una de las intenciones era ya no, en estos nuevos países, no instalar las monarquías absolutas, sino que se adopten monarquías más moderadas al estilo Islas Británicas, y sobre todo gran parte de esas monarquías moderadas, a través de un parlamento,
adoptar una economía liberal de desarrollo industrial siguiendo el modelo inglés. Entonces, fíjense que Alemania, que estuvo confederada en ese periodo en 9 estados, hay estados que desaparecen y que son absorbidos por los países que ganaron la lucha contra Napoleón, y se establecen nuevamente las monarquías en Francia y en España, pero con ese objetivo de ser monarquías moderadas. Ahora, esto, ¿qué tiene que ver un poco, cómo influye en la isla británica y en el desarrollo de la arquitectura neogótica? Hubo durante el periodo napoleónico y después del periodo napoleónico, hubo un surgimiento del sentimiento religioso en la isla británica, sobre todo por el miedo que infundó Napoleón de dividir el Estado, separar de la Iglesia. Se sabe, y hasta ahora es así, que la monarquía inglesa tiene un fuerte vínculo con la Iglesia anglicana. Aún más, la Iglesia anglicana, que tiene casi la misma estructura que la católica, no rinde cuentas, digamos, al Papa, sino al Rey. Hay una relación con el papado porque es una iglesia separada de la católica, pero sí el que tiene la palabra mayor es no el Papa, sino el Rey. Entonces, y es además entre iglesia y monarquía es la que rige la vida social y moral de Inglaterra. Entonces hay como un resurgimiento, un fervor hacia el cristianismo anglicano, y sobre todo pensando de que el cristianismo fue la esencia del medioevo, y hace de que se formen varias agrupaciones de tipo eclesiásticas, digamos, laicas, en la cual se ahondan en los estudios estudios filosóficos, digamos, del cristianismo, no solamente anglicano, sino católico, porque en esencia el medioevo no existía el anglicanismo, existía el catolicismo en el medioevo. Y acá, en este contexto digamos, es donde se forman varios arquitectos, algunos de formación católica, otros de formación anglicana. Uno de los arquitectos más importantes fue Pugin, que trae consigo ese espíritu romántico, esa mirada al medioevo, y a la vez ese fervor hacia la fe cristiana. Bueno, Pugin, ¿en qué radica su importancia? Justamente que fue un diseñador teórico del diseño que, junto con Charles Berry, ganan un concurso del Parlamento, el Parlamento inglés, que rige la vida política de las Islas Británicas. Se incendia hacia 1834. Era una construcción, como se ve en la imagen, de rasgos medievales. Era una construcción que venía de la Edad Media. Al quemarse, se hace una licitación pública, digamos, en la cual en la licitación gana estos dos arquitectos, y se construye lo que va a ser el nuevo Parlamento de 266 metros de largo, 3 pisos, 11 patios, 110 espacios cerrados, unos 3 kilómetros de pasillo y 103 metros de ancho. Magnífica obra sobre el Támesis,
nos muestra justamente ese carácter dual que tiene de conjugar la formación neoclásica de Charles Berry, y la formación romántica de Pugin. ¿Dónde vemos lo romántico y dónde vemos lo neoclásico? Obviamente que en los pináculos, en las formas de las aberturas, en las torres y en todo tipo de decoración predomina lo gótico, ese nuevo gótico que se gesta a través de ese espíritu romántico que nos llega ya hacia el siglo XVIII hasta esta fecha. ¿Y dónde está lo neoclásico? Justamente en las proporciones de este edificio. Si nosotros vemos la planta en su extensión y en su alto, si bien esta torre supera la torre que había hecho el arquitecto White en su casa, que tenía 80 y pico metros de alto, esta llega a una altura de 96,3 metros de alto. En la casa del arquitecto White predominaba el alto, y nos muestra esa actitud netamente gótica. En esto no predomina, a pesar de que es muy alto, no predomina el alto porque la altura es rebajada, digamos, por la extensión que tiene en largo, y eso hace a una proporción que sale de un rectángulo de tipo áureo. Ese rectángulo se compone por las medidas de altura de las dos torres que recomponen visualmente ese rectángulo, y que nos da la pauta de la composición de tipo grecolatina. Fíjense también la regularidad que tiene entre las pilastras que van subdividiendo rítmicamente y regularmente toda la fachada. Los materiales usados, sobre todo en toda la edificación, y acá vemos un detalle: la torre de reloj es la piedra caliza, y hay otro tipo de piedra de tipo color arena. Son dos piedras, una color arena y una color miel, que fueron talladas a mano, a pesar de que había industrias para tallarla, maquinaria se lo talla a mano, igual que toda la decoración interior de las cámaras de los lores y de los comunes. Y para enfatizar más aún el carácter romántico de esta obra, se anexa la antigua digamos, esta antigua construcción medieval, que fue una de las pocas que se quedaron salvas quedaron intactas del siniestro que se produjo al quemarse el antiguo parlamento. Bueno, esto se restaura y se lo incorpora al conjunto del mismo. Pugin más adelante va a seguir diseñando, pero ya más a su gusto, o sea, siguiendo la estética medieval gótica. Va a crear una serie de iglesias neogóticas, algunas de corte románicas también, donde interviene no solamente en el diseño de las fachadas, sino en su interior, en todo lo que es el tratamiento decorativo, y también en el mobiliario y en los azulejos y ventanales, hechos todos de manera artesanal, formando así, junto con otros diseñadores, una compañía de diseño de mobiliario. Una obra importante en ese periodo, de hacia 1830, va a ser el libro que él publica, Contrastes. Ese libro, con ese título, nos está mostrando en un dibujo que hace él mismo las dos Londres, la Londres mala y la Londres buena. La ciudad de Londres
medieval. Él mismo dice de que si se hubieran seguido los valores medievales, hoy en día Londres sería así, digamos, donde prevalecerían pináculos de iglesias, construcciones vernáculas hechas de manera tradicional, sin las industrias que nos muestran abajo. Abajo sería el Londres malo, Londres contaminado, donde los caños de las industrias, donde salen los gases contaminantes, pueblan el paisaje y tapan los hitos medievales. Este contraste nos está mostrando de una manera casi idealista, porque sabemos que en la Edad Media no fue todo de rosas, digamos, hubieron grandes problemas de todo tipo, como en todas las épocas. Nos está mostrando también, nos está indicando que el arquitecto debe tener una posición ética ante el diseño del paisaje. Bueno, acá llegamos también a una nueva época que va a estar signada por la reina Victoria. Habíamos visto que una de las torres del Parlamento es la torre de Victoria, en homenaje a la que iba a ser después nombrada reina de Inglaterra. La reina Victoria comienza su reinado en el 37 hacia 1890. Ese largo reinado va a tener importancia en el desarrollo económico de las Islas Británicas y del Imperio inglés. En ese periodo es donde también la arquitectura va mutando de un medievalismo neogótico y de revival, como vamos a ver, hacia una arquitectura de tipo, digamos que de tipo ecléctica, que es un tema que lo vamos a tratar en otra oportunidad. Pero la época de la reina Victoria, también llamada época victoriana, va a estar dado por eso, porque va a marcar la cúspide, como dice la Filmina, de la revolución industrial y del imperio británico en su poderío mundial, regida justamente por una moral cristiana, esa moral cristiana que tiene que ver con las buenas costumbres dignas, basadas en la buena educación, los modales refinados y un optimismo ciego en el progreso tecnológico. Bueno, el mapa nuevamente de las Islas Británicas, donde ya las arterias de redes de comunicación dadas por el tren se expanden en muchos más centros industriales. El mismo Londres era un centro industrial. Acá vemos una imagen de Londres en esa época, donde muy parecido a lo que hizo al dibujo de Pugin, y también el desarrollo de los barcos de vapor que transitaron los mares hacia las distintas colonias y hacia los distintos países donde se comercializaba en esta suerte de mercado mundial liberal. Para demostrar el poderío, la reina Victoria autoriza la primera exposición internacional de tecnología que se va a dar en este palacio, llamado Palacio de Cristal, porque es la construcción de hierro y vidrio para albergar en esta cantidad de metros todo tipo de inventos y desarrollos tecnológicos hasta la época. Acá también donde se muestra los primeros inodoros sifónicos. ¿Qué fue la novedad, digamos, en esto?
que también dio cabida a un stand donde Pugin presentaba toda su producción artesanal. Ya anciano, Pugin muestra eh, en un lugar de exposición su producción. Acá tenemos en esta imagen en colores, es el stand que se llama stand gótico o stand medieval. El stand de Pugin, ese fue su interés, ver a Pugin porque lo toma como discípulo y visita eso para tener después, para tomar como modelo en su desarrollo profesional. Siguiendo ya la idea de Morris, este pensador y diseñador lo que hace es criticar esta economía dado por este triángulo de capital, industria y producto, diciendo de que este triángulo de economía liberal lo único que genera es mercancía barata y de mal gusto, que se muestra no solamente en la vestimenta de las personas, sino en todos los productos de diseño industrializado, como pueden ser todas estas maquinarias que se estaban produciendo y todo lo que hace al diseño de libros. También critica la actitud que tenía el capitalista en esa época, esto no ha cambiado mucho en ciertos aspectos, de someter al operario a extensas horas de trabajo, operarios que no solamente eran hombres, sino eran toda la familia trabajando, madre, padre, hijos, abuelos, el proletariado, o sea, la prole, chicos que trabajaban 12 a 14 horas manipulando máquinas, teniendo accidentes de trabajo por el cansancio o extrayendo a veces en los huecos que se hacían para extraer la hulla, la materia energética. Fíjense, en una mina de carbón se extrae la hulla y muchas veces muchos de estos chicos quedaban atrapados muriendo adentro. Y bueno, no solamente eso, sino las industrias que afeaban el paisaje, un antiguo daguerrotipo de la época, en las chimeneas en Londres, afeando el paisaje, contaminando, generando hollín, generando también el ocultamiento del sol, y esto vemos acá un grabado de Gustave Doré que muestra una ilustración de un libro justamente de Charles Dickens, Tiempos difíciles. El libro muestra lo duro que era vivir en estas ciudades industriales. Él toma simbólicamente el nombre que era la ciudad carbón, toda ciudad industrial es ciudad carbón porque era oscura como el carbón, sucia como el carbón, y ese ennegrecimiento generaba la proliferación de enfermedades de tipo degenerativa como es el raquitismo. Vemos un hueso normal de anatomía humana y un hueso raquítico deformado por un chico que no conoció la luz del sol. La tuberculosis y la otra enfermedad importante que va a tener incidencia en la configuración, en la nueva configuración de las ciudades, que lo vamos a ver en la clase siguiente, va a ser el cólera, porque el cólera que se transmite por el agua contaminada va a generar millares de muertes en forma súbita, no tanto como la tuberculosis, que si bien es tan mortal como el cólera, pero tiene un desarrollo mucho más. La gente en realidad tarda en morir en relación al cólera. Bueno, esta bacteria generó largas epidemias en este periodo de tiempo, entre la década del 1830 hasta 1860, matando millares de personas. Se transmitía por el agua. Esto es un grabado en Londres donde se muestra el agua, el pozo, la bomba de agua tomando de la napa contaminada por materia fecal.
pero también motivado por el crecimiento inmenso que tuvo la ciudad de Londres desde 1795 a 1868. El Támesis, la ciudad de Londres, y hacia 1868 un radio de 16 kilómetros de crecimiento de la ciudad con grandes industrias y barrios de industriales, barrios donde vivían los operarios de las industrias y en malas condiciones. Tal llegó así esto que hacia 1858 se lo llamó el año del gran hedor porque al no haber cloacas, las materias fecales infectaron toda la ciudad con un imposible sostenimiento de la vida, lo cual generó una suerte de tecnología de saneamiento dado por estas enormes alcantarillas donde por caños subterráneos conducían los drenajes de las aguas de lluvia y los drenajes de las cloacas en las afueras de Londres. Por supuesto que esto no fue la solución inmediata, ya que la ciudad crecía día a día y esto era un paliativo que se fue completando durante décadas. Pero hizo todo este fenómeno tuviera una incidencia importante en la idea de este personaje que ya lo vimos, que fue William Morris, y un grupo de otros diseñadores que formaron un movimiento que se llamó el Movimiento de Artes y Oficios o Art and Craft. Bueno, aquí vemos a Morris con uno de sus amigos, un diseñador y pintor. Lo que hay que entender en Morris es que estudia teología, lo cual le da los fundamentos de una moral cristiana basado en los preceptos del anglicanismo. También estudia arquitectura, lo cual le da una visión de trabajo con arquitectos, amigos. Él no se recibe, solamente estudia, pero no llega a tener título de arquitecto, pero sí estudia artes y le da también estudia artes, la cual le da aptitudes también para el trabajo manual. Fue pintor además. Bueno, uno de los grupos en la cual uno de los grupos que influyó en sus ideas fue la agrupación de pintores prerrafaelistas. Los pintores prerrafaelistas eran grupos contemporáneos a Morris que propiciaban un arte que se inspire en la historia del arte antes de Rafael. Rafael Sanzio fue un pintor renacentista. Ellos decían que desde Rafael y el Renacimiento en adelante el arte es mediocre, es malo, no tiene moral, pero el arte antes de Rafael, el prerrafaelismo, el arte que sería el arte medieval, el arte con ética y moral. Entonces, esta agrupación de pintores se inspiraban en la Edad Media con esa actitud romántica y tomaban de la Edad Media temas. Por ejemplo, acá vemos un cuadro de arriba asociado a la leyenda del rey Arturo, asociado a otro cuadro, el de la derecha, asociado a la caballería, al espíritu del caballero medieval, y el cuadro de abajo asociado a la vida de Cristo. El otro punto importante de influencia del movimiento Art and Craft fue el pensador John Ruskin. John Ruskin fue pintor, escritor, ideólogo influyente de este movimiento, que tuvo la posibilidad de escribir 2 libros muy
muy asociado al espíritu romántico. Este primer libro fue Las 7 lámparas de la arquitectura, el segundo libro Las piedras de Venecia. Ruskin como Morris entablaron amistad y ambos se opusieron a la producción industrial en serie de mal gusto, carente de estética, de fealdad y sobre todo generando o impactando en una sociedad que era explotada por el industrial capitalista. La ideología de las 7 lámparas de la arquitectura se puede sintetizar brevemente en estas 3 ideas, que todo nace de la dignidad humana que sale justamente de las sencillas obras de artesanía. Él decía de que la artesanía glorifica al ser humano en su dignidad de persona, justamente por su trabajo manual y sencillo. También hablaba de la sinceridad, que es la raíz de todas las virtudes. Una obra hecha artesanalmente es una obra sincera por los materiales trabajados manualmente, por la dignidad que esto lleva a la persona y sobre todo madre de todas estas virtudes. La bondad, dice que la bondad de la arquitectura surge de la bondad del hombre. El hombre es bondadoso mientras tenga una ética cristiana. Entonces el hombre bondadoso en la ética cristiana va a hacer una obra de arquitectura bondadosa, ya que eleva en su carácter de artesanía al ser humano, en su valor de persona digna. También tenía Ruskin una afición, un gusto por la superficie, trabajadas manualmente. Él en sus piedras de Venecia admira ese trabajo artesanal de las piedras de la arquitectura veneciana medieval, y que dice que ahí está reflejada la naturaleza del hombre y la sociedad. Ahí vemos las pasiones, alegrías y creencias de todo un pueblo. Para tener una buena arquitectura, el hombre debe tener una vida buena y feliz. Son extractos, digamos, de este segundo libro. Ahora, todo esto va a influir en una segunda corriente, digamos, que va a dar lugar en las Islas Británicas hacia 1850, que va a ser las corrientes de revival, un poco teniendo en cuenta el espíritu romántico. Acá vemos a Philip Webb, un viejo amigo de Morris, quien le diseña la casa roja, la casa donde va a vivir Morris. Según Pestner, dice que Philip Webb conservó su simpatía por el vigor y honradez de las tradiciones constructivas de estilo gótico y Tudor. El Tudor, acuérdense que es hacia el reinado, hacia 1500, en donde todavía se inspiraba, digamos, en el gótico, la Edad Media. Ahora, honradez en las tradiciones constructivas. Obviamente que la casa de Morris, hecha en ladrillo rojo, el ladrillo hecho de manera artesanal y no industrial, con tejuelas, también hecha de manera artesanal, nos denota desde su ingreso, coronado por una especie de techo cónico, nos remite justamente a un pináculo medieval, y con algunos tipos de abertura de manera ojival. También nos remite a esa Edad Media todavía viva en los sectores populares de pequeñas aldeas inglesas.
Un poco esto de tradiciones constructivas es lo que remarca la idea de los vernáculos. Vernáculo es una palabra latina que quiere decir nacido en la casa de uno, lo que es propio de uno. Entonces, lo propio de una región o país en términos constructivos serían los materiales que ancestralmente se seguían usando, la piedra, el ladrillo, todo lo que no tiene proceso industrial, piedra, ladrillo, maderas. Vemos acá detalles de esa construcción vernácula viva en muchos poblados de una arquitectura anónima, de la cual Webb se hace eco en ese revival constructivo. La Casa Roja, ubicada entre Londres y la Catedral de Canterbury, denota un carácter simbólico, ya que desde acá de Londres en la Edad Media se generaban peregrinaje hacia esta catedral de culto. Además, Morris trata de separarse de Londres, ya que ocupa la periferia, todavía no infectadas por el cólera, la contaminación del aire y las industrias que afeaban el paisaje. La Casa Roja, en su espíritu romántico, niega todo eje de reminiscencia grecolatina, del canon grecolatino en cuanto orden, proporción y simetría. Fíjense que ser una casa chica, ya vamos a ver la planta, denota una desproporción en sus alturas. Predomina el alto sobre el largo y el ancho. Las chimeneas, digamos, que terminan también dan esa suerte de especie de pináculo y que remarcan la altura. El trabajo del ladrillo en sus distintas fachadas, el techo en pendiente, para nosotros exagerada, pero para allá cumple una función de escurrimiento de la nieve. Y sobre todo, fíjense, el tratamiento exterior del jardín, muy a gusto del pintoresquismo, de la estética pintoresquista. El interior. Vemos, fíjense, el porche de entrada a la vivienda en un eje desplazado de toda axialidad. El porche que nos lleva justamente a un hall de distribución, a distintas alas. Lo que marco es la número 7, que corresponde al comedor, donde vemos ahí el diseño interior. Otra ala hacia un pasillo que nos lleva hacia salas de espera y dormitorio. Y otra ala donde vemos 3, 4 y 6, que son lavadero, cocina, despensa, que es todo el área de agrupación de los servicios. Nos está mostrando una disposición casi moderna de la vivienda actual, donde las funciones del espacio está supeditado al uso de las funciones y no necesariamente buscando una composición simétrica y falsa de lo que es realmente el funcionamiento de una casa. Vemos acá la intervención interior de los pasillos en cuanto al uso de los materiales tradicionales,
la pared en estuco blanco y en contraste con el trabajo de la madera, los tapices y alfombras ubicados y que son demarcando la circulación y que son también de diseño del propio Morris, todo eso trabajado artesanalmente, no solamente por él, sino por todo el grupo de diseñadores que estaba a su cargo. En la planta alta vemos el estudio, distintas dependencias, dormitorios. Vamos a ver el mismo trabajo de ladrilla en ciertas partes, de arcos rebajados y ojivales. Fíjense cómo el esquema circulatorio de abajo se repite en la planta alta. El trabajo de este empapelado de cielo raso que remarca en la parte alta del nexo de circulación vertical, que es la escalera, y ciertos tratamientos del vidrio en los diseños del grupo Art and Craft. El dormitorio de Morris, una cama baldaquina al estilo medieval y todo el estilo de mobiliarios en madera, alfombras, empapelados en las paredes. Bueno, hacia 1875 este grupo de artistas crea la empresa de Morris y compañía, en donde se reproducen una suerte se revitaliza la iconografía medieval, renovándola, no copiándola. Acá vemos estos diseños de empapelados de una naturaleza floral y orgánica que ya tenían los antiguos manuscritos iluminados medievales, y que son lo que de inspiración directa, digamos, al diseño de este grupo de artistas. Empapelados, muebles y vitrales. Y llegamos casi al final, justamente al final de un periodo en la arquitectura y al comienzo de otro. Hay que hacer notar, y eso lo plantea Pevsner y Leland Roth, que si bien este grupo de inspiración romántica, generando esta suerte de volver hacia el pasado, revalorizar los valores del pasado, no va a tener un eco en la sociedad inglesa. Los productos que producen el movimiento Art and Craft es altamente caro, digamos, al ser trabajados artesanalmente encarece el producto y no llega al común del poblador, solamente en la élite adinerada. Va a entrar en crisis, va a decaer y se va a disolver. Pero, sin embargo, la idea de Morris va a tener una influencia muy importante en la arquitectura moderna y sobre todo en los ideales de la Bauhaus a través de Walter Gropius en el siglo XX. Bueno, haciendo una síntesis, este cuadro muestra un poco esta idea del romanticismo, movimiento romántico para otros, espíritu romántico para Pevsner, ideales románticos para Leland Roth. Tiene su origen en esta asociación emocional entre paisaje y arquitectura que permite al espectador una evocación nostálgica y melancólica de lo que observa, que esto se nos materializa en un jardín inglés de estética pintoresquista o en una arquitectura
de corte medievalista dado por el neogótico, el revival y el art and craft, ese pasado medieval para este grupo de artistas. Sin embargo, hacia 1850 en adelante, se va diluyendo esa tensión que existía entre neoclásicos y románticos, neoclásico versus romántico. Se va desapareciendo, va perdiendo sentido. También hacia 1850 se supera la división que existía entre arquitectura gótica desarrollada por arquitectos de formación católica y arquitectura gótica desarrollada por arquitectos anglicanos. Para Pugin, por ejemplo, el arquitecto que desarrolla obras neogóticas debía tener formación católica, no formación anglicana, porque en el gótico no existía todavía el anglicanismo, sí el catolicismo, con una fidelidad hacia el Papa y no hacia el Rey. Entonces, toda esta división que empezó a tener contrasentido empieza a diluirse. También se va diluyendo ese dilema que existía en esa trinidad filosófica entre verdad, bondad y belleza. Para Ruskin, la bondad y belleza estaba en la verdad de los materiales. No puedo trabajar, no puedo usar, para hacer arquitectura no puedo usar materiales industrializados porque no es bello y porque no está mostrando la bondad de la persona, ya que lo hace una máquina operada por personas que son explotadas por un capitalista y que a la vez viven de muy mala manera en lugares contaminados por la industria. Eso también entra en crisis, estas ideas de Ruskin se van diluyendo, y es acá en donde la revolución industrial comienza en su segunda fase de expansión y desarrollo tecnológico y va a tener una incidencia mucho mayor en la arquitectura que va a venir de aquí en adelante. Una arquitectura que también no va a poder todavía encontrar un lenguaje propio en cuanto a cómo expresar eso que nos está mostrando, eso que la revolución industrial nos muestra como algo nuevo, y que la arquitectura no puede demostrar eso nuevo, sino es copiando al pasado. Todo eso va a tener un nuevo periodo, va a tener un nuevo devenir, digamos, a partir de 1850. Y también en ese periodo se va a afianzar mucho más esta explotación que hace el capitalista o el burgués capitalizado hacia el proletariado, haciendo vivir a una gran masa de población urbana en lugares oscuros, ambientalmente nefastos o agresivos, solamente para aumentar las arcas de este capitalista y generar el confort a una cierta población de élite burguesa acomodada económicamente. Bueno, esto va a tener obviamente una mayor influencia en el devenir del urbanismo, sobre todo a partir del 1850 en adelante. Bueno, muchas gracias. Hasta acá hemos dado por concluido esta unidad.